Muy buenos días tengan todos ustedes. Empezamos el día de hoy a transmitir ahora a través de esta serie tan maravillosa denominada La Doctrina de la Justificación, pero la serie es Doctrinas Bíblicas Vitales. Esta es la lección número 4. Vamos a hablar de la justificación, vamos a hablar de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nos vamos a versar sobre Romanos 3, desde el versículo 23 hasta el final, hasta el 31. En 2 Corintios 5, 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aunque la justificación, como un principio, se encuentra a través de toda la Escritura, el pasaje más importante que describe la justificación en relación a los creyentes está en Romanos 3, 21 al 26, donde dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Bueno, nosotros los creyentes somos justificados, declarados justos al momento de nuestra salvación. La justificación no nos hace justos como tal, sino más bien declara legalmente nuestra justificación. Nuestra justificación procede de poner nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo. Su sacrificio cubre nuestro pecado, permitiendo que a través de él Dios nos vea como perfectos y sin culpa. Puesto que somos creyentes en Cristo, Dios ve la propia justicia de su Hijo Jesucristo cuando nos mira. Esto satisface las demandas de perfección de Dios, así que de esta manera Él nos declara justos. Él nos justifica. Como se dan cuenta, no es por méritos propios, sino por los méritos únicamente de Jesucristo. Por causa de Él, nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, en Romanos 5, 18 y 19, dice el apóstol Pablo resumiendo: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la justificación que la paz de Dios puede reinar en nuestras vidas. Es por el hecho de la justificación que los creyentes pueden tener la seguridad de la salvación. Es el hecho de la justificación lo que permite que Dios inicie el proceso de la santificación. Una cosa es la justificación y otra es la santificación. Entonces, lo primero que sucedió en nosotros, en un momento mínimo de fe, nosotros recibimos la fe, la confianza en la palabra y venimos a Cristo Jesús, el cual se ofrece para traer eterna redención, eterna salvación. Entonces, por causa del sacrificio de Cristo, por causa de su sangre en la cruz, nosotros tenemos
eterna redención. Entonces el juez justo, al quedar satisfecho con tal sacrificio sustitutorio, entonces los pecadores quedamos en un sentido totalmente legal, justificados. El juez nos declara justos. Ahora, la santificación viene después. Es un proceso que a veces puede prolongarse debido a nuestras costumbres, nuestras maneras, nuestros antiguos hábitos. Pero bueno, es algo que debemos entender. Le pregunté a uno de nuestros abogados, amigo y hermano en Cristo que está con nosotros, el licenciado Jesús Conjitud, le pregunté respecto al aspecto legal en el derecho, ¿qué significa justificación? Y dice al respecto, la palabra justificación solo la menciona el derecho penal, y cuando ésta se da, excluye el delito, es decir, esa acción está justificada por la ley y no puede haber condena. El ejemplo clásico de la justificación es la legítima defensa, cuando existe riesgo para tu persona, para tu familia, etc., y cometes lesiones u homicidio, pero esta conducta está justificada, no hay condena para quien lo comete. Y añade, el Señor habla de las ciudades de refugio en Deuteronomio 19, que puede ser una acción similar a la legítima defensa. Cuando sin intención alguien daba muerte a otro, podía huir allí y esa conducta estaba justificada por Dios. Bueno, esto realmente certifica lo que pretendemos estudiar hoy. Vamos a centrar nuestra plática en el libro de Romanos capítulo 3. En este pasaje de Romanos 3, versículos 23 y 24, nos habla de la necesidad que toda la raza humana tiene y la oferta para toda la raza humana que Dios le ofrece. La necesidad y la oferta de perdón. Nosotros necesitamos el perdón. Necesitamos saber cómo salir detrás de tanta maldad que hemos cometido, y el Señor nos está ofreciendo aquí cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto está en Romanos 3, 23 y 24. Ahora, dice aquí, siendo justificados, en primer lugar. Vamos a desglosar estos versículos para que entendamos. Primero dice, siendo justificados. Pablo desarrolla su enseñanza sobre la salvación, sobre los siguientes tres temas. Primero, la justificación es una imagen del tribunal de justicia. Segundo, la redención es una imagen del mercado de esclavos. Tercero, la propiciación es una imagen del mundo de la religión, apaciguando a Dios a través del sacrificio. La justificación resuelve el problema de la culpabilidad del hombre ante un juez justo. La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado, al mundo y al diablo. La propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador. También dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Ese es un término absoluto, así habla Dios. Esta declaración universal, absoluta, está contestada con una oferta universal de ser justificados gratuitamente por su gracia. Esta disposición de Dios la ofrece con toda disponibilidad para todos los que crean. Morris, citando a Mowle, son dos escritores, dice, la ramera, el mentiroso, el asesino, están cortos de ella, o sea, están cortos de la justificación. Pero tú también lo estás. Quizás ellos están en el fondo de una mina por su terrible pecado y su tremenda condición, caída. Y tú
en la cresta de una montaña y supones que por no vivir en ese tipo de pecados, tú eres diferente, pero eres tan poco capaz de tocar las estrellas como ellos. Bueno, eso es lo que dice en uno de sus libros. Y todos están destituidos, dice. Todos están destituidos. Pero todos pueden ser justificados gratuitamente por su gracia. Dice el versículo todavía adelante, destituidos de la gloria de Dios. Es imposible describir cada manera en que quedamos cortos. Pero aquí hay 4 maneras importantes para que el hombre entienda de lo que significa quedar destituido de la gloria de Dios. Miren, fallamos en darle a Dios la gloria que se merece en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Fallamos al calificar y por lo tanto rechazamos la gloria. También rechazamos la recompensa que Dios da a los siervos fieles. Fallamos en reflejar apropiadamente la gloria de Dios al rehusarnos, al ser conformados a su imagen. Fallamos en obtener la gloria final que Dios otorgará a su pueblo al final de toda la historia. Bueno, y añade, justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 24 de Romanos 3. Al estar en tal estado pecaminoso, porque en lo absoluto todos están pecando, todos están bajo pecado y por lo mismo están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, justificados gratuitamente por su gracia. Esto me llama la atención. Al estar en tal estado pecaminoso, la única manera en la que podemos ser justificados es al ser justificados gratuitamente. Es la única manera de ser justificados, que sea gratis, porque ¿quién puede pagarlo? ¿Quién puede pagar la justicia de Dios? No lo podemos comprar con nuestras buenas obras. Si no fuera hecha gratuita para nosotros, no pudiéramos obtenerla jamás. Nunca pudiéramos ser justificados comprándola, porque no hay forma. Entonces, tiene que ser gratuita. Es la única manera de obtener justificación, gratuitamente. Entonces, así que somos justificados gratuitamente, dice aquí, por su gracia, su favor inmerecido, dado a nosotros sin importar lo que merecemos. Es un dar motivado enteramente por el dador, ni más ni menos, y no motivado en nada por aquel que la recibe. ¿En qué podríamos recomendarnos nosotros como para que Dios se sienta en deuda para perdonarnos? De ninguna manera. Al contrario, la ira de Dios se acumula cada día más y más hasta el día de su venganza. Y si queremos ser rescatados de comparecer ante ese día de la venganza, este es el tiempo en que el Señor está diciendo, tú puedes ser justificado gratuitamente ante mí si aceptas al que pagó por ti. Así que gratuitamente es una palabra griega que viene a darnos una claridad mayor todavía, y es la palabra doreán en griego. La forma en que esta palabra está utilizada en otros pasajes del Nuevo Testamento nos ayuda a entender la palabra. Por ejemplo, en Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. En Apocalipsis 22:17 dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Estos versículos muestran que la palabra significa en verdad gratis, no solamente barato o descontado, no. Por ejemplo, ustedes saben que se dicen muchos refranes muy a la ocasión. Por ejemplo, a lo dado no se le busca dado. Lado, perdón, otra vez, a lo dado no se le busca lado. Y a este regalo, ¿cómo le buscan lados? Con bastante desconfianza. ¿A qué se debe? Oye, si es un regalo, ¿por qué le buscas lados? ¿Por qué le piensas tanto para obtener el regalo? Por una razón.
es que viene de Dios. Y como naturalmente nuestra carne no quiere a Dios, lo que venga de Dios, ni su Biblia, ni sus creyentes, ni sus mensajeros, ni sus profetas, no queremos nada de Dios. Por lo tanto, aún lo que ofrece gratuitamente es rechazado. Le buscamos. Cuando alguien viene y nos habla de Cristo, inmediatamente pensamos, ¿de qué religión es? Inmediatamente, el prejuicio está en primer plano. Y esto es lo que cierra la puerta para nuestra entrada al reino de los cielos. Y gracias a Dios que muchos de nosotros, los pecadores, tuvimos muchas oportunidades y por fin nos cayó el 20 y nos dimos cuenta que el futuro es terrible. Así que de una vez por todas quisimos que el juez supremo esté satisfecho conmigo y contigo si quieres, al aceptar al que pagó. Para que sea gratis, alguien tuvo que pagarlo. Quizás el uso más notable de la palabra griega, que es muy antigua, doreán, se encuentra en Juan 15:25, que dice, sin causa me aborrecieron. Aun cuando no había nada en Jesús que mereciera el odio del hombre, así no hay nada en nosotros que merezca justificación. Todas las razones están en Dios. Juan Calvino, en el uso de ambas palabras, gratuitamente y gracia, dice, por lo tanto, él repite la palabra para mostrar que todo es de Dios y nada de nosotros, con el fin de que no imaginemos un tipo de gracia a medias. Él afirma más fuerte lo que quiere decir con esta repetición y reclama solo por la misericordia de Dios toda la gloria de nuestra justicia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, añadiendo el versículo. De nuevo, el Evangelio de Pablo se centra plenamente en Cristo Jesús. La salvación es posible debido a la redención que encontramos en Él. Dios no puede darnos su justificación aparte de Cristo Jesús. Redención tiene la idea de comprar de nuevo algo, y esto involucra un costo. Sin embargo, Dios paga el costo y así somos justificados gratuitamente cuando aceptamos el regalo que le costó la muerte, el sacrificio, el derramamiento de sangre de su Hijo amado Jesucristo. La palabra traducida redención tuvo su origen en la descripción de la liberación de prisioneros de guerra mediante el pago de un precio y se conocía como el rescate. Con el paso del tiempo fue extendido para incluir la liberación de esclavos, de nuevo por el pago de un precio. Los pecadores son esclavos del pecado. Y entonces, cuando Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a rescatar, vino a redimir. Y como todo rescate requiere pago a cambio, entonces Jesús se ofreció a pagar, sustituyéndonos de la muerte segura. La idea de redención significa que Jesús nos compró cuando éramos esclavos del pecado. Por lo tanto, le pertenecemos. Somos propiedad divina. En nuestro interior está el sello divino, propiedad de Dios, porque nos rescató, nos compró. Somos de Él, somos su propiedad. Él es el dueño de nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras almas. Nos compró enteritos porque Él se entregó enterito. Así que le pertenecemos y Él puede hacer lo que quiera de nosotros porque somos su propiedad. Pablo expresó este pensamiento en otra carta, allá en 1 Corintios 6:20, cuando dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Romanos 3, 25 y 26, continuando el pasaje,
nos habla de cómo la muerte de Jesús satisface el justo juicio de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Jesús, a través de su muerte, en su sangre fue la propiciación, sacrificio sustituto por nosotros. Tomó nuestro lugar, nos quitó de ahí, de la muerte, nos quitó de la condenación y se colocó Él en nuestro lugar, porque alguien tenía que pagar mi pecado, alguien tiene que pagar el tuyo, así que fue Cristo el que pagó. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia en el juicio contra el pecado, mientras perdonaba a quienes merecían el juicio. Otro personaje, Kenneth West, se escribe W-U-E-S-T, West, predicador bautista, acerca de la propiciación dice: la palabra en su forma clásica fue usada del acto de apaciguar a los dioses griegos por medio de un sacrificio. En otras palabras, el sacrificio era ofrecido para compensar la ira del Dios, con minúscula. En nuestro continente siempre hubo sacrificios humanos, debido a la ignorancia total del Evangelio. Así que verdaderamente muchas mujeres hermosas fueron sacrificadas en ofrenda a sus dioses. Los aztecas, bueno, al menos aquí en México, no sé si fueron los aztecas o cualquiera de los regionales, sacrificaban jóvenes, las desollaban, la piel de la joven se la ponían los sacerdotes, danzaban alrededor del volcán que ardía para apaciguarlo. Cuánta ignorancia, cuánta oscuridad del entendimiento. Verdaderamente, bien dijo Jesús, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es lo que dice el Señor. Erráis ignorando las Escrituras. Y la ignorancia el día de hoy es voluntaria. Nadie quiere trabajar, nadie quiere leer, nadie quiere nada, nadie quiere esforzarse en lo más mínimo de nada. Estamos en un tiempo bastante malo y es tiempo de esforzarse para poder lograr algo. Entonces, la nueva versión internacional traduce propiciación como un sacrificio de expiación. En otra versión, la Biblia Viva dice: para tomar nuestro castigo por nuestros pecados. Continuando, el versículo dice, hablando de la antigua palabra griega para propiciación, hilasterión, es lo que dice en griego, también es usada en la Septuaginta para el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto, sobre la cual la sangre del sacrificio era rociada como expiación por el pecado. Mientras se podría decir que este pasaje está diciendo que Jesús es nuestro propiciatorio, probablemente tiene la idea más directa todavía, que Él es la propiciación, un sacrificio sustituto. Al mismo tiempo, la idea del propiciatorio no debe ignorarse como una ilustración de propiciación. Dentro del arca del pacto estaba la evidencia del gran pecado del hombre, las tablas de la ley, el maná recibido ingratamente, la vara de Aarón, mostrando el rechazo del hombre al liderazgo de Dios. Sobre el arca
del pacto estaban los símbolos de la santa presencia de Dios en el trono de aquellos hermosos querubines de oro. En medio de los dos estaba el propiciatorio, y mientras la sangre del sacrificio era rociada en el propiciatorio en el día de expiación, según Levítico 16, la ira de Dios era apartada debido a que un sustituto había sido sacrificado por parte de los pecadores que venían por fe. En verdad podemos decir que Jesús es nuestro propiciatorio, estando entre los pecadores culpables y la santidad de Dios. Qué tremendas notas estas, de veras me hacen temblar y al mismo tiempo gozar. Dice la palabra, quien Dios puso como propiciación. Esto muestra que Jesús de alguna forma no apaciguó a un padre renuente, reacio, para contener su ira, pero en cambio fue Dios el Padre quien inició la propiciación. Quien Dios puso fue a su propio Hijo. Pero me llama la atención lo siguiente, dice, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Este punto me llamó la atención. Dios en su paciencia pasó por alto los pecados de aquellos santos del Antiguo Testamento, quienes confiaron en la venida del Mesías. En la cruz, esos pecados ya no fueron pasados por alto, sino que fueron pagados. No quedó ni un solo pecado sin pagar. Así que cuando dijo pasado por alto, está diciendo temporalmente mientras llega el que va a pagar. La idea es que a través del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, aquellos que miraban con fe al Mesías venidero tenían sus pecados cubiertos por un tipo de pagaré. Esta cubierta temporal se canjeó por el pago total en la cruz. La obra de Jesús en la cruz liberó a Dios de la acusación de que Él pasó por alto todo el pecado cometido antes de la cruz. Estos pecados fueron pasados por alto por un tiempo, pero finalmente fueron pagados. Eso me gustó mucho de David Guzik. Dice la palabra que a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En la cruz Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación, un veredicto legal de no culpable, mientras permanecía completamente justo, porque la pena justa del pecado había sido pagada en la cruz. Es fácil ver cómo alguien puede ser solo justo, simplemente mandar a todo pecador culpable al infierno, como lo haría un juez justo. Es fácil ver cómo alguien puede ser solo el que justifica, simplemente decir a cada pecador culpable, yo te declaro perdonado. Todos ustedes son declarados no culpables, pero solamente Dios pudo encontrar la manera de ambas cosas. Primero, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo y el que justifica. O sea, no hubo terceros. Todo lo hizo Dios en su persona. Aquí aprendemos que Dios diseñó el dar la más evidente demostración, tanto de su justicia como de su misericordia. De su justicia al requerir un sacrificio y al rehusarse absolutamente a dar salvación a un mundo perdido de cualquier otra manera, y de su misericordia al proveer el único sacrificio que requería su justicia. Esto lo dijo otro personaje de apellido Clark. Verdaderamente aquí podemos observar nosotros que Dios es terriblemente santo y no admite ninguna clase de pecado ante su presencia. Por lo tanto,
Esta idea filosófica universalista que dice que al final de los tiempos Dios va a perdonarlos a todos, eso es falso, eso es mentira, eso es herejía. Dios no sería justo si realmente acaba salvando a todos los pecadores sin que recibieran al que pagó por ellos. En Romanos 3:27 nos habla de la jactancia, de jactarse en la salvación que viene a través del Evangelio de Cristo Jesús. Está excluido. No hay forma de jactarse. Dice el versículo: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? No debería estar en ningún lado, debido a que somos justificados gratuitamente por su gracia. No hay lugar para la autogratificación o el crédito. No hay de qué jactarnos. ¿Por cuál ley? La jactancia no está excluida porque existe un pasaje específico en la ley contra ella. En cambio, el orgullo es excluido debido a que es completamente incompatible con la salvación, que es gratuitamente nuestra a través de la fe en la persona gloriosa de Cristo Jesús. La jactancia está excluida por la ley de la fe. Por la ley de la fe. No hay lugar para la jactancia. Es por eso que el hombre natural odia ser justificado gratuitamente por su gracia. La gracia se rehúsa totalmente en reconocer sus méritos, méritos imaginados, y no da lugar a ninguna clase de orgullo. No cabe que alguien se jacte y diga: yo puse mi parte para mi salvación. La única parte que pusiste fue entregar tu pecado. Y luego añade en Romanos 3, 28 al 30, hablando de la justificación, que es absolución total ante la corte de Dios. Se encuentra esta justificación gratuita tanto para judíos como para no judíos, o sea, los llamados gentiles, aparte de las obras de la ley. Dice el versículo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son gentiles. Justificado por fe sin las obras de la ley. No es que seamos justificados por fe, además de cualquier obra de la ley que podamos hacer. Somos justificados por fe, solamente, únicamente por fe, sin las obras de la ley. No por obras para que nadie se gloríe, habla de justicia, habla de la salvación, que es por gracia, es un regalo. Ya que todas las obras de la ley están excluidas, solamente entonces queda la fe. Si ya mis obras no son aceptables delante de Dios para mi propia salvación, entonces me queda el camino de la fe. La fe. Lutero lo tradujo así. Dice él: el camino que me queda es la fe, porque las obras que he hecho no me salvan. Así que desde su tiempo sola fide, como decía él, se ha convertido en un eslogan. Repito: ya que todas las obras de la ley están excluidas, solamente me queda la fe. Dice: sin las obras de la ley. ¿No contradice Santiago entonces esto mismo en pasajes como en Santiago 2, 14 al 26?
¿Cómo podemos decir que únicamente la fe salva sin las obras de la ley? Es cierto que únicamente la fe salva, pero una fe verdadera, una fe que te salva, tiene un carácter distinto. No es solamente el estar de acuerdo con ciertos hechos, pero es una dirección de la mente y la voluntad de acuerdo con Dios. Ahora sí, me pongo totalmente de acuerdo con Dios. Y lo que Él diga que es pecado, acepto que es pecado. Y lo que diga que no es pecado, acepto que no es pecado. Porque es Dios quien me rige. Y ya no la ley de las obras. Porque en la ley de las obras, yo hago ciertas, vamos a llamar, acepciones, o excepciones, mejor dicho, excepciones, de que esto es bueno y esto es malo que yo haga. O sea, soy yo el que rige qué es bueno y qué es malo. Pero cuando Dios entra, entonces yo ya ajusto mi mente, mis conceptos totalmente nuevos a lo que Dios me empieza a enseñar. He aquí, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, lo bueno y lo malo de mi pasado, Dios no la quiere. Dios no quiere nada de mi vida pasada. Está declarado lavado. He aquí, todo es hecho nuevo. Y lo nuevo es lo que estoy aprendiendo. Es la palabra de Dios, el manual de procedimientos con el cual me estoy rigiendo ahora. Calvino explica lo que dice Santiago, que el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras, no milita en absoluto contra el punto precedente de la justificación solo por la fe. La consideración de los dos puntos depende mayormente de la deriva del argumento seguido por Santiago, porque la pregunta con él no es cómo los hombres obtienen la justificación ante Dios, pero cómo demuestran a los demás que son justificados. ¿Cómo sabemos que tú eres justificado? Pues demostrando por tus nuevas obras. O sea, por tus obras demuestras que eres un hombre justo, una mujer justa, por tus obras. Pero no por tus obras fuiste justificado, no por tus obras fuiste salvado, pero por tus obras se demuestra que eres justificado, se demuestra que eres salvo. ¿Sí entendemos esto? En Efesios 2:10 dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice por buenas obras, dice para buenas obras. Ok. Entonces, Santiago no quiso decir más que el hombre no es hecho o tiene la evidencia de ser justo por una fe fingida o muerta sin fruto y que debe demostrar su justificación por sus obras. Ciertamente también de los gentiles. Esta justificación se ofrece a ambos, a los judíos y a los gentiles. El carácter es universal. De la oferta se demuestra por un simple hecho. ¿No es también Dios de los gentiles? Por supuesto que lo es. Si solo hay un Dios, entonces Dios es Dios de los gentiles también, tanto como es Dios de los judíos. Depende de los gentiles, entonces, reconocerle como Dios. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los gentiles, los no judíos. Esta justificación no solo está disponible para los judíos y gentiles, sino que también es recibida de la misma manera por judíos y gentiles, ya que un Dios justifica a ambos, judíos y gentiles, los justifica de la misma manera, por la fe, por medio de la fe, únicamente. Y por último, en Romanos 3:31, ¿qué hay entonces con la ley? Dice aquí, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
repito, luego por la fe invalidamos la ley. Podemos ver cómo alguien podía preguntar, si la ley no nos hace justos, ¿de qué sirve? Pablo, ¿sabes qué? Acabas de invalidar la ley. Estás yendo en contra de la ley de Dios. Pero luego dice, de ninguna manera. Por supuesto, Pablo no invalida la ley, como el apóstol va a demostrar en Romanos 4. La ley anticipó la venida del evangelio de justificación por fe sin las obras de la ley. Por lo tanto, el evangelio establece la ley cumpliendo sus propias predicciones. Les recomiendo entonces que lean Romanos 4 en su tiempo libre. Bueno, y aquí cierro. Dice Martín Lutero, en toda la Biblia es difícil encontrar otro capítulo que pueda igualar este texto triunfal. Dice, bueno, yo quiero cerrar hablando de algunos beneficios de la justicia de Dios, ¿verdad? En Romanos 5, 1 y 2, que ya lo he dicho en el pasado y que lo he explicado, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz inmediata, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, una gracia permanente en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es al futuro. Entonces, justificados pues por la fe, estos son los frutos de nuestra justificación: paz, gracia y gloria. Tenemos la paz con Dios, estamos firmes en la gracia y esperamos la gloria. Al examinar estos frutos más de cerca, es evidente que tienen relación con las tres fases o tiempos de nuestra salvación. Paz con Dios habla del efecto inmediato de la justificación. Éramos enemigos de Dios, dice el versículo 10, pero ahora el perdón de Dios ha quitado la antigua enemistad y estamos en paz con Él. El efecto inmediato de la justificación es que la paz ha desplazado a la enemistad. Y en segundo lugar, esta gracia en la cual estamos firmes habla del efecto continuo, permanente de la justificación. Involucra un estado de gracia en el cual hemos sido introducidos y en el cual permanecemos firmes. Se nos ha permitido entrar en la esfera de la gracia de Dios, y por hacerlo así, en ella también continuamos hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, la gloria de Dios, por lo cual esperamos el efecto final de la justificación, que es estar en la gloria. Justificados pues por la fe, habla de un decreto legal, como ya lo vimos. Ustedes saben que en Romanos 1, 18 hasta el 3, 20, nos encontró el Señor culpables ante el tribunal de la ley de Dios, la gloria de Dios y nuestra conciencia, y luego Pablo nos explicó cómo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree. La sentencia culpable es transformada ahora en una sentencia de justificado. Ya no hay culpa que perseguir, ya no hay condenación como consecuencia. Y justificados por la fe, y todo por fe, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte, sino que por gracia somos salvos. Ojalá y que quede bien claro. Tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención el verbo tener. Tenemos hoy tenemos paz. Si Cristo está en tu corazón, si el príncipe de paz está en tu corazón, hoy tienes paz para con Dios por medio de Jesús. Entonces, la obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva de Dios de su amor por ti. Él puede dar pruebas adicionales, pero no puede dar pruebas más grandes. Si la cruz es la prueba definitiva del amor de Dios, también es la prueba definitiva del odio del hombre. No entiende. Padre, perdónalos, dijo Jesús. No entienden. Perdónalos. No saben lo que hacen. También prueba que la altura del odio del hombre no puede derrotar la altura del amor de Dios. La demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió. ¿Saben por quién murió? Murió por los pecadores. Murió por nosotros. Fue sacrificado por nosotros, pecadores y rebeldes en contra de Él. Es decir, y aquí termino, se los prometo, murió por ti, murió por ti, murió por mí. ¿Qué vas a hacer ahora con este sacrificio? Estuvo muy cargado este estudio y quedó grabado para que lo repases y te des cuenta la magnitud de la obra de Dios, la cúspide del amor de Dios. El amor de Dios se concentra en la cruz del Calvario y el odio de la humanidad se concentra en la cruz del Calvario también. Y podemos observar que el Señor en su paciencia nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Seguirás rechazando? ¿O de una vez por todas te entregas? Permíteme orar. Señor, aquí estamos de nuevo, invitando a todos los que aún dudan de su propia salvación. Estoy invitando en tu nombre a que vean la puerta de tu reino abierta de par en par, invitándolos a entrar por medio de la puerta que es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta. Así que si Cristo es la puerta, entremos por ella. Y entonces Él viene a cada uno y le invita y le dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quieres entregárselo, amigo mío? ¿Quieres entregárselo? Tú que dudas, de una vez por todas pídeselo con tus propias palabras. Simplemente reconoce que eres un pecador, porque si tú reconoces que eres un pecador, entonces Cristo murió por ti, pagó por ti, para que seas eternamente justificado. Y el tribunal de Dios realmente te declara sin culpa, limpio de todo pecado. ¿Sabes lo que significa ser justificado? Significa que Dios te ve como que nunca has pecado. Que Dios te bendiga, porque lo que hemos pedido es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.